El tren de Aragua, yo quería preguntarte, empezando esto, ¿está también la minería ilegal actualmente? Mira, cuando nosotros vimos algunas cifras sobre quiénes intervenían en bandas criminales y cuáles eran sus procedencias, básicamente su nacionalidad, Ujú. el 80 al 85% eran básicamente peruanos. El Tren de Aragua podría tener algún interés, evidentemente, como el Tren de Aragua es una organización internacional que tiene intereses en todas las economías ilegales, Ujú. desde el narcotráfico, la trata, en fin. Pero en términos concretos todavía no vemos presencia específicamente en como organización criminal en Patás, por ejemplo. O sea, Te, es muy te difícil, ¿no? preguntaba esto porque ayer se hablaba de duros golpes que se han dado al tren de Aragua, ¿no? Entonces quería ver si por ahí iba el tema, pero pareciera que ellos están más dedicados a otro crimen, a A otro la tipo extorsión, de básicamente la extorsión, extorsión, básicamente. exactamente, la extorsión del día a día a los pequeños y medianos negocios, pero al tema, básicamente, al tema de la prostitución, básicamente al tema de trata de blancas, en fin, a eso está básicamente dedicado. Pero en términos concretos, en minería ilegal, es altamente probable que tenga por allí algún nexo, pero como te digo, Ujú. cerca del 80 al 85% de los que han sido capturados, básicamente han sido peruanos, sobre todo en el tema de la minería ilegal, ¿no? Específicamente. ¿Cuánto se ha podido hacer en Patás? Hemos visto que los estados de emergencia no han funcionado, Sí. lamentablemente, y que por el contrario sigue llegando la presencia de extranjeros, tanto de Venezuela como de Ecuador, que se han sumado justamente a esta acción y que ahora forman parte ya de bandas organizadas en toda esa zona. Mira, en Patas es un problema que básicamente se refleja la incapacidad de todo el aparato del Estado, no solamente de un gobierno, sino de todo el aparato del Estado por el proceso de formalización en la minería informal. Ujú. Esto escapa, evidentemente. El proceso de formalización escapa también del proceso de la minería, porque fíjate, el 80% de la economía básicamente de la PEA es informal. Entonces, eso es básicamente hay que tratarlo como un tema nacional y no como un tema específicamente de un gobierno, ¿no? Lo segundo es que hay un mal enfoque en Patás. Por ejemplo, en Patás se considera que debe existir un estado de emergencia solamente en Patás y en algunos distritos de La Libertad, el caso, por ejemplo, el centro de Trujillo, el Cercado, pero no se tiene una mirada de corredor económico ilegal. Lo que existe en realidad en la Sierra Liberteña es un corredor, ¿Y por dónde va este exactamente. corredor? El corredor empieza básicamente, el corredor está emparentado con otro corredor importante que es el corredor del narcotráfico, pero primero quiero centrarme en el corredor de minería ilegal. Es Ujú. un corredor que viene, que va desde Patás, integra Quirubilca, integra Tusco, Huamachuco, Santiago de Chuco, son varios distritos y provincias que integra este corredor, que se emparenta evidentemente con un corredor de narcotráfico que viene desde Tocache, que baja a Huacarachucro, que está en Huánuco, Ujú. que va a Sihuas, que pasa por Sihuas y también pasa por toda la Sierra Liberteña llegando a Cajabamba y de ahí se dirige hacia el norte. Entonces, estamos en un corredor económico ilegal donde no solamente confluye la minería ilegal, sino además confluye también el narcotráfico. Entonces, tenemos dos problemas en la zona y dos problemas que de alguna otra manera son problemas esenciales para la economía y para la política y Ahora, la gobernabilidad ¿actúan por nacional. separado o tienen alianzas también? Actúan por separado en algunas ocasiones, pero en otras, evidentemente, ha habido inversiones, digamos, inversiones de la plusvalía del narcotráfico, ha habido inversiones para la minería ilegal. Mira, solamente para hacerte un reflejo de todo lo que representa, un proyecto o un plan, una planta de sanuración que sirve básicamente para la lixiviación del oro, del material del oro, te puede costar tranquilamente de 5 6 hasta 10 millones, ¿no? Eso va a depender de la capacidad de producción. Lo que te quiero decir es que quién está financiando básicamente eso. Hay dos financiamientos, Ujú. o la financian las plantas procesadoras, que también algunas son informales, o otras están jugando a la ilegalidad y a la informalidad, o finalmente lo que tienes es básicamente allí una inversión del narcotráfico que, como te digo, se emparenta con la minería ilegal, ¿no? Claro, y que ahora toma más fuerza con el crecimiento del precio de la onza de oro. Exactamente. Mira, el precio de la onza de oro es el auge y el crecimiento de la onza de oro va directamente relacionado con el auge de la criminalidad. Claro. Hace 2 años o 3 años el oro básicamente estaba en 1.200 dólares, ha subido a 1.760 dólares, $1.743, si no me equivoco, ha llegado a un punto máximo. Esto implica básicamente porque los movimientos geopolíticos, Trump, el gobierno norteamericano, en fin, yo creo que va a seguir subiendo más. Algunos especialistas, como por ejemplo Bloomberg, especialistas Ujú. básicamente en oro, creen que va a llegar a 3.000 dólares al final del año. Eso significa además un auge de la criminalidad, una nueva ola de la criminalidad en toda la libertad. No solamente la libertad, evidentemente, sino además en Arequipa, en Puno, en Cusco, que son también regiones Claro. auríferas, ¿no? Además de eso, en lo que se llama la provincia de Condorcanqui,
en el límite entre Ecuador y el Perú. Entonces, es altamente probable que si el tema no se atienda, con el auge del crecimiento de la onza de oro, es altamente probable que tengamos muchos más problemas de los que tenemos hasta ahora. Ahora, esa es una situación muy grave que amerita una solución rápida, efectiva, de mucha inteligencia y probablemente con mucha mano dura. Sí, claro que sí, pero fíjate, la minería ilegal básicamente, como toda actividad ilegal, está básicamente tutelada por el Ministerio del Interior. Entonces, es el Ministerio del Interior quien debería de tener, evidentemente, la función rectora acá. Cuando el exministro Rómulo Mucho decía que la minería ilegal no es un tema que nos compete a nosotros en referencia al Ministerio de Energía y Minas, no se equivocaba. En efecto, la minería ilegal, por ser minería ilegal, por ser criminal, evidentemente está en manos del Ministerio del Interior. Pero aquí no solamente es cuestión del Ministerio del Interior, sino además es un pacto político, un pacto nacional para frenar la minería ilegal que mañana más tarde puede inundar la campaña política en el 2026 y que evidentemente mañana más tarde podemos tener una bancada de minería ilegal, como se dice que existiría una bancada informal. Entonces, lo que yo quiero hacer acá una advertencia y es básicamente eso, ¿no? Que la minería ilegal, si no la frenamos ahora, puede insertarse tranquilamente en la política nacional, porque ya creo que la política regional o provincial o local ya está inmersa. Ya está, digamos, ya ha tomado fuerza dentro de los gobiernos regionales. Sí, claro que sí, gobiernos regionales, provinciales y locales, al punto de, por ejemplo, hay alcaldes, por ejemplo, alcaldes que tienen reinfo, alcaldes que, con solo el hecho de Claro, eso tener. lo publicaba el Comercio la semana Pero pasada, eso, ¿no? sí, pero eso ya se sabe hace mucho tiempo. Por ejemplo, Ujú. alcaldes a ver, el proyecto minero, por ejemplo, los Chancas, ¿no? El proyecto minero de los Chancas que está en Aymaraes, el propio alcalde que se opuso a este proyecto tenía un reinfo y el propio alcalde era básicamente un minero en vías de formalización, un minero informal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Eso pues, desde hace años, o sea, no solamente con el Ujú. tema del comercio, sino lo que te quiero decir es que las zancadillas que se están poniendo básicamente vienen de la minería informal que está emparentada en los gobiernos locales, gobiernos regionales y gobiernos provinciales y gobiernos regionales también, porque los gobiernos regionales básicamente son los que tutelan o los que deberían de llevar adelante el proceso de formalización, en este caso las direcciones regionales de minería, cosa que hasta ahora no lo hacen o lo hacen mal o lo hacen incompleto debido a muchas cosas, entre ellas la corrupción y entre ellas además la falta de presupuesto. Por ejemplo, la Dirección Regional de Minería de la Libertad en el año 2023, es importante este número, Ujú. solamente puede formalizar 8 personas, 8 mineros informales. En el 24 todavía no se tiene datos, pero yo estimo que podrá hacer lo mismo. Un gobierno regional como la Libertad no puede formalizar ocho mineros informales, es imposible, no se puede hacer. En el Perú básicamente se hace 100, 120 y eso es imposible. Mira, había un estudio que decía que para formalizar a todos los informales que existen en Patás o en la Libertad se necesita ¿Cuánto más o menos tiempo? 46 años para poder hacerlo. Eso es imposible. Es imposible porque del tiempo no esperan, ¿no? Ahora, y esto responde a procesos que son muy lentos, o sea, responde a una serie de trámites que se deben efectuar. Sí, claro que sí, procesos muy lentos, Ujú. procesos básicamente que lo que están haciendo es, por ejemplo, los mineros en vía de formalización o los mineros informales que estaban en los gremios siempre estaban en contra, se decía que siempre estaban en contra de la ampliación de Reinfo, ellos mismos decían, porque ellos querían una ley MAPE. Ellos hasta ahora no existen una ley MAPE, sin embargo ellos se opusieron a la ley MAPE del señor Rómulo Mucho, estuvieron a favor de lo que se llama Reinfo, de la ampliación de este Reinfo que al parecer va a ser eterno porque ya tiene 12 años de ampliación probablemente por, digamos, cálculos políticos o tactismo político, el propio Congreso va a tener que ampliarlo este año 6 meses más, va a tener que ampliarlo el próximo año 6 meses más, hasta un año, hasta el 2026 o 2027 no vamos a tener la ley, va a ser muy difícil que la ley pueda salir porque la ley MAPE básicamente choca con una cosa que es importante, que es las concesiones mineras que vuela todos los derechos de propiedad sobre concesiones mineras en el Perú, que básicamente es una piedra angular por la que el Perú en este momento ocupa lugares importantes dentro de la producción, por ejemplo, la producción de cobre o la producción de oro, la Claro. producción de plata, de zinc, Ahora, ¿no? yo quería enfocarme un poco a ver sobre el tema de la penetración en los partidos políticos de la Ujú, minería claro que ilegal. sí. Y tenemos 41 agrupaciones. Ya ayer el jurado decía que ya la última estadística es 41 partidos. Muchos de ellos van a terminar seguramente con 0.001 en las Así es, así elecciones. es, así es. Muchísimo, una gran cantidad. Pero de los partidos que van a poder tener representación en el Congreso, que deben ser entre 9 y 10, algo como ahora, ¿cuántos tienen ya
cuánto le deben a la minería ilegal, porque hay mucha gente, hay muchos ilegales que deben haber financiado o que están preparando ya financiamiento de campañas electorales y de candidatos. Es altamente probable que muchísimos mineros informales y ilegales están, evidentemente. Ahora, todo esto es una cosa importante decirlo, hay que hacer un disclaimer de alguna otra manera, porque no es lo mismo decir minero informal que minero ilegal, ¿no? Yo creo que el minero ilegal evidentemente no debería tener ningún tipo de representación en el Congreso, a pesar de que uno piense que debe ser así, pero al final la tiene. Pero el minero informal, de alguna otra manera, en vías de formalización que dista hacerse, y de alguna otra manera él puede tener, por así decirlo, en el juego democrático alguna participación, porque evidentemente quiere una ley para que lo formalice, ¿no? Pero realmente quieren ser formalizados. Hay algunos que evidentemente sí quieren, otros evidentemente no. Yo creo honestamente, y esto yo conozco mucho a la gente de la Confemín y la verdad los estimo bastante, pero yo creo que una mayoría que todavía no quiere y le gusta vivir en el status quo. Claro. Con esto no quiero decirte que evidentemente no deban formalizarse o no hay gente que tenga la voluntad de formalizarse, pero lo que te quiero decir es que a tantos años de no poder formalizarse, los procesos son absolutamente reducidos. Entonces eso implica además ya que no existe una voluntad de parte de algunos mineros informales que no quieran hacerlo. Ahora, tu pregunta, es evidente que algunos partidos políticos, si no tienen de alguna otra manera nexos inmediatos con la minería ilegal o la minería informal, lo que sí tiene es representación. Ya vimos, por ejemplo, la Comisión de Energía y Minas. En la Comisión de Energía y Minas, el propio presidente de la Comisión de Energía y Minas está de alguna otra manera representando los intereses de los mineros informales. ¿Eso es bueno? No sé. ¿Eso es malo? Bueno, malo en la medida de que, por ejemplo, una de sus propuestas es, por ejemplo, varias cosas, bastante dudosas además. Por ejemplo, los llamados mineros ancestrales. La verdad es que no se sabe qué es eso. Segundo, sobre el tema de las concesiones. Es decir, que el Estado puede dirimir entre si darle una concesión a una comunidad o a un propietario. Lo tercero es básicamente que se está propiciando las invasiones de las concesiones que, como te digo, son concesiones de terceros, que además son piedra angular del crecimiento económico de la minería en los últimos años, pero además es piedra angular de todo el sistema de derechos amparados en la Constitución. Entonces, no podemos, de alguna otra manera, cerrarnos a los ojos de que parte de la Comisión de Energía y Minas, por ejemplo, presidido por el presidente, de alguna otra manera es quien preside o de alguna otra manera quien eleva o representa los intereses de los mineros informales. Así también se dice, por ejemplo, que el presidente del Congreso Salguana o la propia APP, en este caso el propio Acuña o gente de Acuña que estaría muy ligada a la minería ilegal, ¿no? A la minería informal sobre todo, perdón.